Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Vamos a abrir en Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13 al 20. Muchos hemos leído este texto, ¿verdad? Y lo hemos quizás escuchado, predicado. Y nos habla acerca de la gran confesión de Pedro, pero también nos habla acerca de que Cristo está edificando una iglesia, su iglesia, no es de nadie más. Y nos habla que esa iglesia, Cristo le ha dado un poder y autoridad. Pero todo esto, la existencia de la iglesia misma, el poder y la autoridad de la iglesia, se basa en una confesión correcta acerca de quién es el Hijo de Dios. Otra manera de decir eso es: la iglesia existe y tiene poder y autoridad únicamente porque sostiene una confesión bíblica y correcta de quién es el Hijo de Dios. Sin esa confesión no hay iglesia. El título para hoy es La gran confesión y el poder de la iglesia. Leemos el texto en versículo 13 al 20. Mateo nos sigue narrando y dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o aún uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, que es la traducción griega para Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió en gran admiración y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que también se puede traducir como Juan, como en los otros evangelios, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana que estemos atentos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, te pido que me uses para la gloria de tu nombre y que por amor a ti y a mis hermanos, Señor, sea lo más claro y fiel posible, Señor. Ayúdame. Sabiendo, Señor, que es importante, Señor, cada mensaje, cada texto expuesto, Señor, es importante para el corazón mío y el corazón de mis hermanos,
para llevarnos, Señor, a un mejor conocimiento y entendimiento de ti. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas y nos ayudes en esto, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. La gran confesión y el poder de la iglesia. Mateo escribe a la iglesia de Jesucristo para que él sepa no solamente que es su iglesia, porque le pertenece a él, a nadie más, pero también Mateo, guiado por el Espíritu Santo, escribe para que la iglesia sepa y crea que la muerte no tiene ningún poder sobre ella. Y que sobre toda organización que existe en la tierra, solo a la iglesia se le ha dado autoridad de parte de Cristo. A ninguna otra institución o organización en la tierra se le ha dado autoridad de parte de Cristo, sino a la iglesia. Y esa autoridad dada a la iglesia es única en su clase. De tal manera que todo lo que la iglesia permita, todo lo que la iglesia proclame, todo lo que la iglesia no permita y todo lo que la iglesia señale como incorrecto y que no glorifica a Dios es respaldado por Dios en su reino. Y todo esto es en el sentido que toda organización en el mundo tiene una autoridad limitada, ¿verdad? Sería imposible decir que no hayan organizaciones en este mundo que no tengan autoridad. Ciertamente las compañías privadas tienen una autoridad, los gobiernos tienen autoridad, los países tienen autoridad, pero esa autoridad que tienen como instituciones no solamente son limitadas en alcance, pero también en tiempo. Pero la autoridad que tiene la iglesia es superior a la que los hombres o organizaciones humanas tienen, porque no son autoridades dadas por Dios. Y que mientras la iglesia permanezca en la tierra, tiene esa autoridad, no en ella misma, no por sus méritos, sino para la gloria de Cristo y para la obra del Evangelio, para arrebatar, para sacar a los muertos que están en este momento sin Cristo. Dios tiene un pueblo que Él quiere salvar, como nos salvó a nosotros. Y la iglesia tiene esa misión. Y no solamente tiene esa misión, tiene esa misión con responsabilidad hasta que el Señor venga por ella. Nuestro texto nos enseña 3 verdades importantes que la iglesia debe de tener en claro. Número 1, la iglesia enseña nociones correctas de Cristo. Eso es bien importante entenderlo. La iglesia enseña nociones correctas de Cristo. Eso implica mucha responsabilidad. Número 2, la confesión que toda iglesia debe de tener firmemente acerca de Cristo.
Y eso es que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Número 3, el fundamento del poder y la autoridad de la iglesia están en el conocimiento de Cristo. Y por ende, en la confesión de la iglesia acerca de Cristo. Si una iglesia ha de tener, o la iglesia de Cristo ha de tener poder y autoridad, ha de tener muy en claro y ha de sostener una confesión y creencia bíblica acerca de la persona de Cristo. No hay otra forma. Entonces es importante que entendamos de que como iglesia de Cristo, la iglesia enseña nociones correctas, no confusas de Cristo. A través de la historia, como en el mundo de hoy, está lleno de toda clase de ideas filosóficas, ideas políticas, ideas humanistas, ideas místicas, ideas del medio ambiente últimamente, ideas económicas que dan surgimiento a las ideas del capitalismo y el comunismo, la ideología del nazismo, por ejemplo, que tuvo un papel muy grande en la Segunda Guerra Mundial. Cada una de estas ideas mencionadas tiene como propósito cautivar la mente del hombre. Y podría decirse que la mayoría de las ideas que los hombres aceptan, las aceptan porque están buscando en realidad respuestas a la vida. Y encuentran en estas ideas, cualquiera que sea la idea, supuestas respuestas a las incógnitas de la vida. Las ideas del mundo están en una batalla por la mente del hombre. Y son miles de ideas que quieren cautivar la mente del hombre. Y desafortunadamente tienen mucho éxito en la mayoría de las personas, cautivando su mente y su corazón en cuanto a creencias, filosofías de toda clase, ideologías. Las ideas del mundo están en batalla entonces por la mente del hombre. En el caso, por ejemplo, del nazismo, que jugó un papel muy importante en el inicio de la Segunda Guerra Mundial y causó la muerte de millones de personas, tuvo su aceptación, escuche, debido a que en ese instante los hombres estaban buscando respuestas a los problemas económicos de la Gran Depresión que estaba sufriendo Alemania. Querían una respuesta. Querían una respuesta a las tensiones políticas en Europa, entre países europeos. También fue la filosofía del nazismo, o la ideología, perdón, fue una causa de la pasividad de los países vecinos en ver los problemas que estaban sucediendo en Alemania y no hacer nada al respecto. Pero nos falta mencionar una de las ideas más influyentes, una de las ideas que más influencia tiene sobre los seres humanos: la idea religiosa. Y podemos decir con seguridad de que no es solamente una idea religiosa, sino que son ideas religiosas las que están en guerra por la mente y el corazón del hombre, ofreciendo una divinidad o una deidad falsa. Y esta es una de las ideas que más peligro presentan al ser humano.
porque en su diversidad y variedad de ideas religiosas han causado la muerte espiritual de millones de personas. Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Las ideas religiosas falsas por cientos y miles han causado la muerte espiritual de millones de personas. La razón por la que han causado la muerte espiritual de millones de personas es por el conocimiento incorrecto acerca de Dios. No entienden quién es Dios, quién es Cristo, cuál es su obra. Presentan a Dios de una manera que Dios no aprueba, porque presentan dioses falsos donde pequeña. Y esa es la razón. Pero el peligro no queda fuera de la iglesia, nada más allá en las falsas religiones solamente, sino que tristemente hoy en día vemos movimientos supuestamente cristianos, denominaciones supuestamente cristianas, iglesias supuestamente cristianas que hacen un supuesto ministerio basado en nociones incorrectas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. A.W. Tozer dijo lo siguiente: lo que viene a la mente, lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que viene a la mente de cada uno de ustedes, hermanos, y a mi mente de Dios es lo más importante. ¿Qué importa si sé diferenciar entre una buena hamburguesa o una mala hamburguesa, o entre un buen carro o un buen carro? Eso no tiene consecuencias eternas, pero lo que viene a mi mente cuando pienso acerca de Dios es lo más importante de cada ser humano. Un escritor menciona lo que Tozer explica es que nuestra percepción de Dios influye no solo en nuestras vidas espirituales individuales, sino también en la espiritualidad colectiva de la iglesia. Él enfatiza que la verdadera naturaleza de la adoración y la esencia de nuestra fe están moldeadas por nuestra imagen mental de Dios, afirmando que esta comprensión determina nuestra dirección y vitalidad espiritual. Amén a eso. Nuestro entendimiento de Dios direcciona nuestra dirección en la vida espiritual y nuestra vitalidad espiritual dentro de la iglesia como creyentes. Si no conocemos a Cristo correctamente, todo lo que hagamos en la vida cristiana va a estar desviado. Y me atrevo a decir que esa es la causa principal de muchos de los fracasos de personas, creyentes. Ahora entendemos la importancia de la pregunta que Jesucristo hizo a sus discípulos en este punto. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos que Jesús no preguntó ¿quién dicen los líderes espirituales que es el Hijo del Hombre? No preguntó eso. Hasta este punto, gracias al Evangelio de Mateo, para nosotros como iglesia ya está más que obvio cuál era la opinión de los líderes espirituales de Israel acerca de Jesucristo. Algunos líderes creían que era un falso profeta, por eso querían tenderle una trampa para que lo sorprendieran diciendo algo en contra de Moisés.
o de la ley, pero no lo lograron. Otros pensaban que Jesucristo era un simple joven de Nazaret, hijo de un carpintero. Y entre esos líderes, muchos de ellos llamaron a Jesús Belcebú, le llamaron Satanás. Eso era lo que pensaban. Jesús sabía muy bien lo que los líderes espirituales pensaban y creían acerca de él. Entonces Jesucristo no está preguntando a sus discípulos lo que los líderes espirituales dicen de él, sino qué es lo que la gente o lo que los hombres en general piensan acerca de él. Entre paréntesis, debemos de aclarar que Jesucristo no hacía esta pregunta porque no supiera lo que los hombres pensaban acerca de él. ¿Han notado eso, que Jesús hace preguntas a la mujer sirofenicia, a los discípulos, a las hermanas de Lázaro? ¿A dónde le habéis puesto? No. Él no pregunta porque no sepa. Él es el Dios eterno, omnisciente. El Evangelio de Juan nos dice que Jesucristo no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre. Entonces, si no pregunta porque ignoraba, ¿por qué pregunta Jesús? Es una pregunta necesaria. Y como veremos en el transcurso del texto, Jesús hizo esa pregunta a sus discípulos con el mismo objetivo que siempre. Lo hacía para poder enseñarles y afirmar cada día más la fe de ellos, el conocimiento de ellos, que ellos tenían acerca de Él como el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso les hizo la pregunta. No porque Él no supiera lo que los hombres creían acerca de Él. Y se la hace no a los hombres, sino a los discípulos. El trato ahora es con los discípulos. Jesús ahora se está enfocando en sus discípulos, en la afirmación de ellos, porque dentro de no mucho tiempo Él será llevado a la cruz y será sacrificado. Ya antes les había dicho que se cuidaran de la levadura de los escribas y de los fariseos. Sabía muy bien lo que los fariseos los distinguía y los caracterizaba. Dijimos en el último mensaje que la levadura de los escribas y de los fariseos era una enseñanza singular que enseñaba al hombre a rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa era la levadura de la cual Jesucristo estaba advirtiendo a sus discípulos, que se cuidaran de ella. Y dijimos que cualquier enseñanza o cualquier cosa que se convierte en una prioridad que no es Cristo y quita la prioridad de Cristo en la vida del creyente, tal persona está a un paso de la apostasía. Ese era el caso de los fariseos, eran apóstatas, escribas. Decían hablar de Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo negaban. Una definición de es el abandono público de la verdad. Eso es muy pesado. O sea que un apóstata no solamente abandona la verdad, sino que lo hace públicamente. Y hemos visto muchos casos de hombres que por algún tiempo proclamaron ser creyentes y de repente abandonaron su fe, y ahora no solamente lo hacen callados, sino que lo hacen públicamente y empiezan a atacar el cristianismo.
Jesucristo le dijo a sus discípulos que se guardaran de esa levadura. Él sabía muy bien lo que los líderes judíos pensaban de él. Pero Jesucristo ahora, por así decirlo, quiere limpiar la mente y el corazón de sus discípulos de cualquier noción equivocada o incorrecta que él sabía de quién es él como el Mesías. Esto será importante para ellos como sus discípulos, porque dentro de muy poco Jesús ya no estará con ellos. De hecho, en los versículos que siguen, del 21 en adelante, Jesús empieza a anunciar su muerte en la cruz. El tiempo está cerca para que Él sea crucificado, ya no esté más con ellos. Y entonces Él le hizo la pregunta a los 12 discípulos. Le hizo la pregunta a los discípulos diciendo: ¿quién cree? Los hombres. Pero llega al punto y los discípulos responden: Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ya habíamos visto que Herodes había creído esta noción y quizás se había esparcido esa creencia de que Jesucristo era Juan el Bautista quien había resucitado. Claro, él temía, porque tenían a Juan el Bautista como profeta, y temía que él haya resucitado por la injusticia que él cometió con él. Y estaba aterrorizado. Pero había gente que pensaba esto. Otros creían que era Elías. En el pueblo de Israel esperaban que antes del día del gran juicio del Señor vendría Elías. Entonces muchos pensaban que era Elías. Otros, responden los discípulos, dicen que tú eres Jeremías, o aún más, uno de los profetas. No se ponían en claro, ¿verdad? Pensaban de todo acerca de él, menos como el Mesías. Debemos de notar que lo que la gente pensaba acerca de quién era Jesús era muy diferente de lo que pensaban los judíos, pues ellos pensaban de él como un falso profeta o Belcebú. Por lo menos estos hombres que mencionan los discípulos veían y entendían que la misión de Jesús era una misión divina. Pero aún eso era insuficiente. No era suficiente. Lo que ellos creían de Jesús no era suficiente porque era incorrecto. Aunque sí podían percibir algo, llegaban a relacionarlo nada más que con un profeta. Los mencionados, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. O sea, lo miraban como un profeta. Todos ellos eran profetas, incluyendo a Juan el Bautista. Entonces la gente tenía una noción de Jesús religiosa. Es un profeta, pero eso no es suficiente. Sabemos que no es suficiente. Jesús no quiere que los hombres lo reconozcan solamente como un profeta o como un buen profeta. Él desea que los hombres le reconozcan como el Salvador de los hombres. Jesús no desea solamente que se le conozca o se le predique como un buen maestro. No, Él desea que se le conozca y se le predique en todo lugar como el Salvador del mundo. El Hijo de Dios, el Mesías esperado. Esto es de suma importancia, porque como la iglesia que somos, la Escritura dice que somos su cuerpo. Él es la cabeza. Efesios 1, 19 al 21. Él es la cabeza.
Él desea que la gente le conozca tal y como Él es. No una noción extraña, mezclada con ideas perversas, místicas. No hay otra forma. Él quiere que le conozcan correctamente. No hay poder en un evangelio que presenta a la persona de Cristo incorrectamente. No hay poder. Si lo más importante que viene a nuestras mentes es lo que pensamos de Dios, amados hermanos, la iglesia entonces debe de trabajar arduamente y fielmente para presentar a Jesucristo correctamente como la Biblia lo presenta, para que las personas puedan no solamente recibir el conocimiento correcto de Cristo, pero que puedan responder correctamente al Evangelio de Cristo. El Evangelio es de Cristo. Es su palabra. Yo ni ninguno de ustedes, ni allá afuera nadie, tiene autoridad para poder ponerle una careta, una fachada o un elemento más agradable para hacer el evangelio más agradable. Alguien dijo por ahí, si eres cristiano y el mundo no te está persiguiendo, es posiblemente que no estás ofendiendo al mundo con la cruz de Cristo. Si el mundo te acepta, no estás reflejando a Cristo, no estás predicando del Cristo bíblico. Vea lo que acaba de suceder en la inauguración de las Olimpiadas en Francia. Ese es un ataque perverso, despiadado, blasfemo hacia el cristianismo, hacia Dios. Claro, están burlándose de una imagen de la cena del Señor que ni siquiera es bíblica, sino es cultural, ¿verdad? Porque la cena del Señor no fue así en una mesa. Pero sin embargo están atacando el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué no atacan a otra religión como el budismo, el islamismo, el hinduismo? ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo? Jesucristo mismo dijo, no nos van a recibir con una carpeta roja. He aquí, yo os envío en medio de lobos. La promesa ahí no era aceptación, sino persecución, muerte. Es tremendo. Somos el cuerpo de Cristo. El evangelio es de Cristo. No le podemos poner fachada. No podemos diluir el evangelio. No podemos presentar algo diferente a lo que la Biblia nos presenta. Eso sería un fracaso. Hermanos, Cristo quiere que nosotros como sus hijos, como sus siervos, le presentemos al mundo no un profeta bueno, no un buen maestro, ni siquiera como un gran hombre, sino que Él desea que su iglesia le conozca y presente al mundo a un Salvador divino, poderoso, el Hijo de Dios. Esto adquiere mucho valor cuando entendemos lo que Dios nos enseña en los siguientes versículos, del 17 al 20 específicamente. Esto me da pauta para
transicionar al punto 2. La confesión que toda iglesia debe de tener firmemente acerca de Cristo. Vemos que el versículo 16, después que los discípulos han dado su respuesta acerca de lo que la gente, o sea, los hombres creen acerca de quién es Jesús, llega el momento y la razón por la cual Jesús hizo su primera pregunta. Y esta es una pregunta importante. Y pudiéramos decir que es la pregunta más importante porque Jesús quería llegar ahí. No preguntó porque no supiera, sino que quería llevar a sus discípulos en un crecimiento. Y quería llevarlos y afirmarlos en el conocimiento de quién Él era verdaderamente. Y digo que esto es importante porque a Jesús le importa lo que sus discípulos creen de Él. Hermano, a Cristo le importa lo que tú crees de Él. Si todos los que estamos acá somos creyentes verdaderos, a Cristo le importa, sea joven, sea niño, adulto, anciano, hombre, mujer, si eres un discípulo, a Cristo le importa lo que tú crees acerca de Él. Porque lo que tú crees acerca de Él afectará tu vida espiritual. No solamente para la eternidad, pero la manera en la que vivimos en este mundo. Esa es la base y el fundamento para creer en la palabra y los mandamientos de Dios y lo que Él nos manda a hacer a través de su palabra. A Jesucristo le importa lo que sus discípulos creen. A Jesucristo le importa que sus discípulos crezcan en el conocimiento de Él. Y ahora es enfático en la pregunta y le dice a los discípulos, después de la respuesta que ellos dan, les dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Eso es lo que Jesús buscaba. ¿Qué es lo que tú dices que soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta importante para cada uno de nosotros los creyentes acá. ¿Quién tú dices que es Cristo? ¿Cuál es tu conocimiento y tu definición de Cristo? ¿Dejas que la cultura forme esa noción de Cristo o dejas que la palabra de Dios forme esa noción de Cristo en tu vida? Dependiendo de la respuesta, se define mucho la vida espiritual de cada persona. Ya los discípulos habían aclamado a Jesús antes en Mateo 14:34, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando la tormenta, Pedro camina, duda, se hunde. Jesucristo los salva, llega a la barca y todos se quedan maravillados, caen de rodillas y proclaman y dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sin embargo, como hemos podido entender, los discípulos eran discípulos en entrenamiento, como cada uno de nosotros. Eran discípulos en proceso, como cada uno de nosotros. Eran discípulos en crecimiento. Y aunque tenían un entendimiento y nociones correctas de Cristo, siempre había oportunidad para poder apreciar mejor a Jesús, para poder aprender más de Jesús y por ende crecer más en el conocimiento de la persona más importante, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es una realidad para todo creyente siempre. Siempre habrá una oportunidad para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo. De hecho, Efesios
que leímos el viernes, Efesios 4, 7 al 13. ¿Cuál es el objetivo del por qué Dios da dones a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo por qué Dios pone líderes dentro de la iglesia y salva? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, hasta que lleguemos a la unidad de la fe doctrinal y el conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo, a la imagen del varón perfecto. Pero vea el corazón de Pablo en Efesios. Vamos a abrir Efesios 1. Vea lo que Pablo, el corazón de Pablo como pastor para la iglesia. Vea lo que él ora, porque él, esto es mucho tiempo después ya de la ascensión de Cristo, obviamente ya en el ministerio de Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, y escribe a la iglesia y le dice estas palabras, versículo 15, 1:15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe, escucha, eso es importante, en el Señor Jesús que hay entre vosotros, eran hombres de fe, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Escuche lo que pide Pablo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa era la oración de Pablo. Mire, y es sorprendente porque el versículo 15, él alaba la fe de ellos, alaba el amor de ellos. Le dice, ustedes son creyentes, tienen fe, tienen amor, sin embargo, necesitan crecer en un mejor conocimiento de Cristo. Esa es la realidad de todo creyente. Hermano, nunca te sientas satisfecho con lo que conoces de Cristo el día de hoy. No es suficiente. A Cristo le interesa. ¿Quién dices tú que es Él? ¿Lo conoces suficiente para tener una gran confesión con firmeza como la de Pedro? Señor, sin titubear, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, porque nunca llegará un momento en que los creyentes digan, ya sé todo lo que Dios es. Decir eso sería ponerse a la altura de Dios. Siempre hay, y eso es de ánimo y es de gozo, porque nunca vamos a dejar de ser satisfechos y siempre estamos insatisfechos. Siempre queremos más de Él. Siempre queremos conocerle mejor, como Pablo dice. De hecho, podemos notar que la confesión correcta de Pedro acerca de la persona de Cristo no nos dice que él ya lo sabía todo. Él aún necesitaba crecer en un mejor conocimiento de Cristo y su obra. La obra, ¿qué era lo que Pedro no conocía de Cristo? Bueno, por lo menos podemos decir que la revelación de la palabra de Dios fue progresiva y en este tiempo estaba progresando y estaba todavía no cerrado el canon bíblico, sí, pero también el conocimiento y el entendimiento de los hombres siempre ha sido progresivo. El canon se cerró y ya no hay más revelación, pero el conocimiento y el entendimiento de los hombres siempre hay oportunidad para crecer, porque somos finitos. Siempre hay oportunidad para crecer más, por eso debemos de ir a la Escritura siempre.
Entonces, podemos notar que a pesar de que tenía una confesión correcta de la persona de Cristo, esto es Pedro, él necesitaba crecer en un mejor conocimiento de Cristo y su obra. Su obra al encarnarse, al vivir una vida perfecta, al morir en la cruz para pagar los pecados de su pueblo y resucitar. Muchas de estas cosas no estaban claras para ellos en ese momento. Jesús quería que las entendieran, pero esto no sería sino un aprendizaje a largo plazo, no un aprendizaje de un día, ni siquiera un aprendizaje de 3 años, que fue el tiempo que compartieron con ellos. Sería un aprendizaje aún después de la muerte y resurrección de Cristo para sus discípulos. Y eso nos debe de dar a entender a nosotros, amados hermanos, que no hay un tiempo en que nosotros podamos decir, aunque tenemos una noción correcta por la gracia y la misericordia de Dios acerca de la persona de Cristo, siempre necesitamos crecer. El canon está cerrado, pero nuestro entendimiento del canon sagrado de la palabra de Dios está en progresión cada día más. Y no debemos descuidar esa área en nuestra vida. Podemos ver que Pedro aún tenía algunas deficiencias espirituales a pesar de esa gran confesión. ¿Sabe cómo lo sé? El versículo 21 y 23, véalo conmigo. Permítame, voy de regreso. Aquí Jesús anuncia su muerte, declara que él sufrirá mucho de parte de los líderes judíos. Y Pedro en el versículo 22 le dice, no lo permita Dios, Señor. Esto nunca te acontecerá. Pedro aquí, escuche, por una falta de conocimiento estaba pidiendo que Dios dejara en condenación al mundo, al decirle a Cristo que no permita que vayas a la cruz. Y debido a esa falta de conocimiento de Pedro, era creyente, había dicho una confesión grande y suprema de Cristo, pero aún tenía debilidades. Escuche, ¿cuál fue la respuesta de Cristo a lo que Pedro le dijo? Que no te suceda esto, que Dios no lo permita. Jesucristo, volviéndose, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Más adelante, antes de la crucifixión, Pedro le dijo al Señor que nunca lo abandonaría, y no pasó mucho tiempo cuando Pedro ya estaba negando a Jesús. Le dijo, aunque todos se aparten a causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No era que Pedro fuera incrédulo. Pedro era como todos los hombres, como todos nosotros. No era una condición específica de él. Pedro era como todos los hombres con deficiencias espirituales. Aún Juan el Bautista, de quien Cristo dijo, de entre los nacidos de mujer no se ha levantado hombre más grande que Juan el Bautista. Aún él, en un tiempo de necesidad, después de haber proclamado y haber dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estando en la cárcel atribulado, envió a sus discípulos a decirle, Señor, ¿eres tú el que hemos de esperar o tenemos que esperar a otro? Imagínese eso. Juan el Bautista, por palabras de Jesús, superaba a Abraham, a Isaac, Jacob, Moisés, a David, a Salomón.
y a cualquiera de los profetas, y sin embargo al final de su ministerio se debilitó y mandó a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o es otro? Esto nos enseña que las deficiencias espirituales son reales. Jesús tenía razón en decirle a los discípulos: cuídense de la levadura de los falsos maestros, cuídense de la enseñanza de los falsos maestros. Las deficiencias espirituales son reales aún entre los más espirituales. Esto no es una condición de los menos espirituales, sino una condición de toda carne. Primera de Corintios 10:12 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Este versículo es una advertencia del apóstol Pablo a los creyentes en Corintio, llamando la atención, subrayando la necesidad de la humildad y la vigilancia espiritual. Aunque uno pueda sentirse seguro en su fe y en su posición espiritual, siempre debe de estar atento y depender de Dios para no caer en la tentación del pecado. También debemos de recordar que solamente Cristo, en su misericordia y en su sabiduría soberana, nos ayuda a superar cualquier debilidad y flaqueza. Dios lo hará. Eso es lo que estaba haciendo con los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? No para probar que era falso, sino para llevarlos a un mejor conocimiento. Filipenses 1:16 nos da la seguridad de esto. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Las pruebas, las dudas, las tentaciones para los creyentes, ¿sabe qué son? No son para destrucción, son para la edificación. Entonces, el punto era que Pedro no era incrédulo. Aún en su debilidad y flaqueza entendía correctamente y entendía lo suficiente para ser un discípulo de Cristo. Pedro declaró la confesión más importante para todo creyente, para todo cristiano. Esa confesión es la más importante también para toda la iglesia. Esa confesión es la más importante para toda la iglesia, porque de ella depende la vida o la muerte. Sin esa confesión de quién es el Mesías, de quién es Cristo, sin ese conocimiento correcto de Cristo, no puede haber un cristiano que se llame cristiano. O sea, lo puede hacer, pero no es. Es necesario entender que la fe en Cristo Jesús es esencial para la salvación. Una fe que confiesa que Él es el Hijo de Dios, que Él es
voy enfocando al final. Este sermón lo terminaremos la semana que viene. Sin ese conocimiento, no puede haber un creyente verdadero. Una iglesia que no sostiene una confesión clara de Cristo no es iglesia. Por ahí empieza todo el evangelio, en el conocimiento de Dios. Entendemos que debemos de entender la divinidad de Cristo, que Él es Dios todopoderoso, Él es creador. Y si es creador, nosotros somos criaturas. Y Él es un Dios santo y justo. Y por eso el hombre será responsable delante de Él. O sea, es importante lo que cada uno de nosotros creemos y pensamos de Cristo. Si lo que pensamos de Cristo es formado por la cultura o por la religión o por el falso cristianismo nominal o los evangelios falsos, no es que haya muchos evangelios, sino que hay quienes, dice Pablo, les quieren perturbar. No hay. Hermanos, Dios quiere que no nos conformemos con ideas buenas de Jesús, pero insuficientes. Jesucristo no solo es un buen profeta, sí es profeta, pero no es solo un buen profeta, no solo es un buen maestro, sí es maestro. Él es Dios, Él es el Salvador de su pueblo, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el suficiente y perfecto sustituto, Él es el único perfecto y eterno, Él es el Dios viviente, Él es el que salva a los hombres. ¿Ve la importancia de tener un conocimiento y una noción correcta de Cristo? A Dios le importa lo que los hombres piensan de Él, pero le importa más lo que su pueblo piensa de Él. Y tú, y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Esa deficiencia, hermano, causa muchos problemas en la vida de muchos creyentes. Y están viendo las adversidades de la vida, los problemas de la vida más grandes que el Dios que tiene. Y ceden, o se amedrentan y corren. No voy a poder llegar ahí, pero la iglesia no es una iglesia sin poder. De acuerdo a las palabras de Jesús, es una iglesia con poder y autoridad, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no está a la defensiva delante de este mundo, está a la ofensiva. Dios quiere que su iglesia tenga una confesión firme y clara de quién es su Hijo Jesucristo, en medio de un mundo lleno de ideas mundanas acerca de Él, de su obra, ideas equivocadas de su obra, ideas equivocadas de lo que es el Evangelio. Dios no quiere que su iglesia, escuche, pierda esa oportunidad en proclamar esas verdades. Al contrario, Dios quiere que su iglesia crezca y esté firmemente en esa gran confesión, ya que esta confesión, cuando se comprende correctamente, es el fundamento del poder y autoridad de la iglesia. Sin esa convicción, la iglesia ni tiene poder ni tiene autoridad. Y más allá de eso, una verdadera convicción de Cristo y de su obra sirve como una prueba de la verdadera cristiandad. ¿Me entiende, hermano?
Un conocimiento correcto y entendido correctamente y aceptado de la persona de Cristo sirve de prueba de la verdadera cristiandad. Vaya a cualquier lugar en donde Cristo está en un segundo, tercero, cuarto y quinto plano, usted se dará cuenta que esa no es una iglesia verdadera. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces no pensamos en eso, pero un entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque se ha hecho místico el evangelio. Se ha hecho un evangelio social en donde Cristo es nada más que un elemento religioso pegado a la iglesia, pero Él no es el centro. ¿Quiere leer Efesios 1? Veamos Efesios 1 para ver. Efesios 1:3 en adelante. Y ponga atención cuántas veces hace referencia a Cristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Por tanto, todas las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que Él nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y así, si leemos toda la epístola, Cristo es el fundamento. No podemos minimizar esto, amados hermanos. Por eso es que una confesión correctamente entendida y aceptada o creída sirve como una verificación de la verdadera cristiandad. Sin una convicción bíblica de Cristo, suceden las siguientes cosas. Primero, una iglesia que no enseña el conocimiento bíblico de Cristo es una iglesia orgullosa y sin humildad, que le dice a Dios: no quiero que tú lo hagas. Déjanos hacerlo a nosotros, porque nosotros sabemos mejor que tú. Pero Dios nos recuerda en el Salmo 127:1: si Dios no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican.
Segundo, una iglesia que hace esto puede trabajar mucho, pero su trabajo es en vano porque su mensaje no tiene poder. No tiene poder porque las cosas que hace las hace a su manera y no a la manera de Dios. Dios quiere que su iglesia crea y sostenga una confesión correcta acerca de su Hijo, y que en el proceso dependa de Él, que tenga dependencia de Él, que no sea orgulloso, que no sea orgullosa la iglesia. Cualquier esfuerzo humano sin la guía y la bendición de Dios no tendrá un tiempo o un éxito duradero. Por eso a Jesús le importa lo que el hombre piensa acerca de Él, pero le importa más lo que los creyentes piensan acerca de Él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? ¿A qué nos está llamando el Señor? Amados hermanos, vivimos en un mundo lleno de ideas ya mencionadas, y vivimos en un mundo lleno de ideas equivocadas acerca del Hijo de Dios. Y como iglesia debemos apartarnos de la levadura de los falsos maestros que minimizan o ponen a Cristo en un segundo, tercero, cuarto y plano. Jesucristo reconoció y admiró la confesión de Pedro. Y ahora, la otra semana, seguiremos a ver cómo esto concuerda con el poder que Cristo le ha dado a la iglesia y la autoridad en contra de las puertas del Hades, de la muerte. La iglesia no está en una lucha contra carne y sangre. La iglesia literalmente, al predicar y proclamar el evangelio, se está acercando a las puertas del Hades para arrebatar y sacar de ahí con el evangelio a los muertos, para que Él les dé vida cuando escuchan su evangelio. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Es importante la confesión correcta y apropiada, bíblica de Cristo? Es de suma importancia. Si aquí hay alguien que ha dejado que su noción de Cristo sea formada por su denominación, por su cultura, por la falsa religión, o aún por su propia irresponsabilidad, por no tomar interés en que reconocer a Cristo, este mensaje te ayuda a entender de que Cristo quiere que tengas una noción correcta de Él. Termino con esto. Regresemos a Mateo 16. Que lo veremos la otra semana, pero quiero leer el texto para no dejar esto vacío. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque este conocimiento no te lo reveló ningún hombre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pronombre personal, primera persona, porque la iglesia es de Cristo. Y la promesa a la iglesia de Cristo, de parte de Cristo, es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijeran que Él era el Cristo. Gloria a Dios.
Damos gracias, Señor, por su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, amado Señor, en este día precioso por permitirnos estar juntos como iglesia, Señor, para escuchar tu palabra. Hemos entendido, Señor, a través de tu palabra, la importancia, Señor, de que la iglesia promueva y que enseñe, Señor, nociones correctas acerca de tu Hijo Jesucristo. Hemos visto el peligro que hay en tomar orgullo y pensar que nuestras ideas y nuestros métodos son mejores. Hemos aprendido que a ti te importa lo que tus hijos creen de ti, porque ese conocimiento correcto, escritural, bíblico, de quién es tu Hijo amado, no solamente es el fundamento para el poder y la autoridad de la iglesia en la misión que le has dado, sino es una forma de verificar la verdadera cristiandad. Una forma de verificar si tu iglesia es verdadera o no. Así como tan alto que levantamos tu nombre, tu persona, tu obra, así será, Señor, el conocimiento que tenemos de ti. Ayuda, Señor, mis hermanos, ayúdame a ser fieles y reconocer que aunque estamos caminando en esta vida cristiana, somos discípulos en proceso, que tenemos deficiencias al igual que Juan el Bautista y Pedro, pero que en cada una de esas debilidades y flaquezas tú estás con nosotros para terminar la obra que has empezado, porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.